El calor de agosto era sofocante, incluso para un pueblo costero acostumbrado al sol implacable. Sudaba hasta el alma, la camisa pegada a la espalda. Pero no era el calor lo que me incomodaba, era él, Mateo, el novio de mi hermana, el chico que me tenía absolutamente obsesionado desde el primer segundo en que lo vi bajar del coche. El coche familiar, sí, pero yo estaba pegado a la ventana trasera, en mi propia burbuja de sudor y deseo. Recuerdo la escena con una claridad brutal. Él, alto, bronceado, con una sonrisa que parecía iluminar todo el pueblo, ayudaba a mi hermana a sacar las maletas del coche. Ella, radiante, con su vestido de verano, parecía una princesa y él, su caballero. Una imagen perfecta, demasiado perfecta, o al menos, así lo habría visto cualquiera menos yo. Para mí, era un escenario de agonía y deseo. Sus ojos, un verde intenso, me encontraron por un instante, solo un instante, una fracción de segundo, pero en ese instante, mi mundo cambió. Sentí una descarga eléctrica que me recorrió todo el cuerpo, una mezcla de miedo, excitación y culpa que me dejó sin aliento. Él no se dio cuenta, o quizás sí, nunca lo sabré. Durante toda esa semana, el calor del verano se convirtió en un reflejo del fuego que ardía en mi interior. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que compartían mis hermana y Mateo, se convertía en una tortura dulce y agonizante para mí. Me pasaba horas observándolos desde la distancia, un voyeur silencioso atrapado en mi propia obsesión, un deseo prohibido, una semilla plantada en el jardín de mi alma que amenazaba con crecer, sin control, sin remedio. La culpa era una sombra constante, un peso en el pecho que me recordaba constantemente la naturaleza prohibida de mis sentimientos por Mateo. Pero la atracción, esa fuerza bruta e irresistible, era más fuerte, mucho más fuerte. Me sentía como un títere moviéndome al ritmo de un deseo que no podía controlar, un deseo que me empujaba hacia él a pesar de todo. Empezó sutilmente, miradas furtivas, casi imperceptibles, robadas entre la multitud, una conversación casual, prolongada más de lo necesario, con un motivo trivial, un roce accidental, cargado de una electricidad que me dejó sin aliento. Cada uno de estos pequeños momentos, insignificantes para cualquiera, era una bomba de adrenalina para mí. Era una evidencia de que la atracción era recíproca. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos todos juntos, jugando a las cartas en el porche de la casa. El aire era pesado, impregnado por el olor a sal y a pino. Mateo estaba sentado a mi lado, y mientras hablamos de un tema cualquiera, nuestras manos rozaron de nuevo. Esta vez, duró más, mucho más. Sentí el calor de su piel, la textura suave de su mano, y una oleada de deseo que me inundó por completo. Él no se apartó, y yo, tampoco. La lealtad a mi familia, el peso de la promesa tácita de proteger a mi hermana, era una cadena invisible que me aprisionaba. Pero la fuerza de la atracción, el imán invisible que me unía a Mateo, era igualmente poderosa. Me sentía desgarrado, un barco a la deriva en un mar de culpa y deseo. ¿Cuánto tiempo podría resistirme? El juego había comenzado. Ya no eran miradas furtivas, ni roces accidentales. Era algo más audaz, más arriesgado, más peligroso. Encuentros clandestinos en la playa, a altas horas de la noche, bajo la luz de la luna, con el sonido del mar como testigo mudo de nuestros secretos. El miedo a ser descubiertos era un hilo tenso que cortaba el aire entre nosotros, pero la excitación lo superaba con creces. Compartíamos secretos, confesiones susurradas al oído, bajo el cielo estrellado. Hablábamos de nuestros miedos, de nuestros deseos, de esa atracción prohibida que nos unía con una fuerza indomable. Éramos cómplices en un juego peligroso, consciente de los riesgos, pero incapaces de detener la peligrosa corriente que nos arrastraba. La complicidad crecía con cada encuentro, alimentando la llama de nuestro peligroso juego. Las miradas se volvieron más largas, los toques más prolongados. La tensión se sentía en el aire, palpable, electrizante. Era un juego de fuego, un baile en el filo de la navaja, consciente de que un solo paso en falso podría destruirlo todo. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada encuentro clandestino, cada palabra susurrada, cada toque furtivo, era una traición a mi hermana, a mi familia, a mi propia moral.
Era un juego peligroso, sí, pero un juego en el que ya estaba irremediablemente atrapado. ¿Hasta cuándo podría seguir así? Las noches se convirtieron en un campo de batalla. El deseo por Mateo, esa fuerza bruta e irresistible, luchaba contra la culpa que me carcomía por dentro. Era un combate sin cuartel, un tira y afloja constante entre la pasión y la conciencia. Me despertaba en mitad de la noche, sudando, el corazón latiendo con fuerza, atormentado por imágenes y recuerdos de nuestros encuentros clandestinos. Durante el día, la angustia se manifestaba de otra manera, una opresión en el pecho, una sensación de vacío constante. Era como si una parte de mí estuviera siempre ausente, perdida en un laberinto de culpa y arrepentimiento. Me sentía como un actor que interpretaba un papel que no le correspondía, fingiendo normalidad mientras mi interior se desmoronaba. Mi mundo se había partido en dos. Por un lado, estaba el deseo, esa fuerza arrolladora que me empujaba hacia Mateo, ese anhelo intenso e innegable que me llenaba de una excitación peligrosa. Por el otro, estaba la lealtad a mi familia, el deber moral, el peso de la promesa implícita de proteger a mi hermana. Era una guerra interna sin tregua, un conflicto que desgarraba mi alma. El insomnio se había convertido en mi compañero inseparable. Las noches se alargaban hasta el infinito, llenas de pensamientos intrusivos, dudas, remordimientos. Me pasaba horas mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño, atormentado por la imagen de Mateo, por la conciencia de mi traición, por la incertidumbre del futuro. Era una tortura lenta y constante, una agonía que carcomía mi paz interior. ¿Cómo podía salir de este infierno? Sucedió rápido, como un golpe de suerte o un golpe de desgracia, dependiendo de cómo lo quieras ver. Estábamos solos, en la playa, la noche era cálida y la luna brillaba intensamente sobre el agua. Habíamos estado hablando, riendo, compartiendo confidencias bajo el manto protector de la oscuridad. Era como si el universo conspirara para que sucediera. De repente, el aire cambió, se volvió denso, cargado de una electricidad palpable. Nuestras miradas se encontraron, y en ese encuentro silencioso, en ese intercambio de miradas, todo quedó dicho. No hubo palabras, solo una comprensión mutua, un entendimiento tácito de lo que estaba a punto de suceder. El momento colgaba en el aire, pesado, cargado de expectativa. Entonces, ocurrió. Un beso robado, fugaz, lleno de una pasión descontrolada. Un beso que fue a la vez un torbellino de sensaciones, un mar de emociones, una mezcla explosiva de deseo, culpa y miedo. Sus labios sobre los míos, su aliento en mi rostro, la suavidad de su piel, todo fue una intensidad abrumadora. Fue un momento único, fuera del tiempo. Cuando nos separamos, el silencio se hizo más profundo, más pesado. La culpa me golpeó con toda su fuerza, un torrente de remordimiento que me inundó por completo. Habíamos cruzado la línea, habíamos roto una barrera, habíamos marcado un punto de no retorno. Ahora teníamos que afrontar las consecuencias de nuestro acto. Un acto que podría cambiarlo todo. ¿Qué iba a pasar ahora? El descuido fue mínimo, casi imperceptible. Una simple fotografía, olvidada en el bolsillo de mi camisa. Mateo y yo, abrazados, en un momento de complicidad que jamás debimos haber compartido. La imagen, un testimonio silencioso de nuestro secreto. Mi hermana la encontró. Recuerdo el instante con una claridad aterradora. Sus ojos, primero llenos de sorpresa, luego de incredulidad, y finalmente, de dolor. No hizo falta que dijera nada. Su expresión lo decía todo. El secreto estaba revelado. Nuestro juego, nuestro peligroso juego, estaba al descubierto. El miedo me paralizó. La culpa se agigantó, una masa oscura que me envolvía por completo, asfixiándome. El miedo se convirtió en un monstruo tangible, una presencia constante a mi lado,
susurrando amenazas al oído. La posibilidad de ser descubierto, de perder a mi hermana, a mi familia, se cernía sobre mí como una espada de Damocles. Cada segundo parecía una eternidad. Cada ruido, cada movimiento, cada palabra, se convertía en una amenaza. Vivía en un estado de alerta constante, esperando la explosión, el estallido de la verdad, la reacción de mi familia. El peso de la verdad era insoportable. La culpa se amplificaba con cada latido de mi corazón. La tensión era un nudo en mi garganta. ¿Podría seguir ocultando la verdad por más tiempo? El dilema era brutal. Una espada de doble filo que me desgarraba por dentro. Confesar la verdad significaba perder a Mateo, arriesgar mi relación con mi hermana, y probablemente, enfrentar la ira de toda mi familia. Pero seguir ocultando mis sentimientos era una mentira constante, una carga insoportable que me estaba consumiendo lentamente. Si confesaba, el riesgo era enorme. Podría perderlo todo, la confianza de mi familia, mi relación con mi hermana, y sobre todo a Mateo. La idea me producía un dolor agudo, un vacío en el estómago que me dejaba sin aliento. La posibilidad de perderlo era demasiado dolorosa para siquiera considerarla con calma. Pero mentir, seguir ocultando la verdad, era una carga insoportable. Sentía la culpa corroer mi alma. Un dolor constante que me impedía disfrutar de nada. La mentira era como una telaraña, cada vez más grande y compleja, envolviéndome en un capullo de remordimientos y ansiedad. Era una prisión autoimpuesta, de la que no sabía cómo escapar. El peso de la decisión era abrumador. Cada opción me prometía consecuencias devastadoras. Me sentía atrapado, sin salida, en un laberinto de mis propios sentimientos y decisiones. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por los latidos de mi propio corazón. ¿Qué camino elegiría? Lo hice. Confesé. No fue una confesión elaborada, ni una declaración dramática. Fue un susurro, un torrente de palabras inconexas que brotaron de mi boca como si una presa se hubiera roto. Fue un acto de liberación, pero también de autodestrucción. El peso de la verdad, finalmente liberado, me dejó exhausto, vacío. La reacción fue inmediata. Una tormenta de emociones que me envolvió por completo. Mi hermana herida, destrozada entre la ira y la decepción. Mis padres, con una mezcla de incredulidad, dolor y enfado. La calma se había ido, reemplazada por un caos de reproches, lágrimas y silencios desgarradores. Era un huracán emocional, y yo estaba en el centro, expuesto a su furia. Entre las acusaciones y las lágrimas, afloraron verdades ocultas, heridas antiguas que la confesión había desenterrado. Palabras dolorosas, silencios prolongados, recuerdos que flotaban en el aire, cargados de un peso que nunca antes había percibido. El aire era denso, irrespirable, saturado de una tristeza profunda y devastadora. Al final, el silencio se impuso, un silencio pesado, cargado de un dolor que parecía tangible, que se podía tocar. Un silencio que decía mucho más que 1000 palabras. El curso de nuestras vidas había cambiado para siempre, irremediablemente. El futuro, incierto y amenazante, se cernía sobre nosotros. ¿Podríamos alguna vez recuperarnos de esto? El enfrentamiento fue inevitable. Después de la confesión, el silencio cargado de tensión se rompió. No fue una explosión, sino una lenta implosión. Una acumulación de reproches y acusaciones que se desató como una avalancha. El aire se volvió irrespirable, denso, cargado de una energía hostil que me paralizó. Mi hermana me miró con una mezcla de rabia y decepción. Sus palabras, como cuchillos afilados, me atravesaron el corazón. Eran acusaciones directas, hirientes, que resonaban con una verdad dolorosa. Nunca antes había sentido tanto su enojo. Fue un momento devastador que aún hoy siento como si fuera ayer. Mis padres, aunque más contenidos, no se quedaron atrás. Sus reproches, aunque menos directos, eran igualmente hirientes. Sentí su decepción como un peso inmenso sobre mis hombros. Era como si toda la confianza que habían depositado en mí se hubiera convertido en cenizas. El dolor era insoportable. La culpa, abrumadora. El enfrentamiento dejó tras de sí un rastro de destrucción. Las relaciones familiares, antes sólidas, se habían resquebrajado.
El futuro era incierto, el dolor, palpable. Podría reparar el daño causado. El precio de la verdad resultó ser mucho más alto de lo que jamás había imaginado. El enfrentamiento había dejado heridas profundas, cicatrices en las relaciones familiares que tardarían mucho tiempo en sanar. La decepción de mi hermana era un peso inmenso, un lastre que me acompañaba a todas partes. Su mirada, llena de dolor y resentimiento, era una constante tortura. La relación con Mateo era un campo de minas. El amor seguía ahí, latente, pero ahora estaba teñido de culpa, de incertidumbre, de miedo. Cada encuentro era un acto de equilibrio precario, un baile en el filo de la navaja. Sabíamos que nuestras vidas habían cambiado para siempre, y la idea era abrumadora. Mis padres, aunque me seguían amando, su confianza había mermado. Ya no era el mismo hijo que antes. Había roto su confianza, y aunque pedí perdón, la reparación del daño sería un proceso largo y doloroso. El peso de su decepción era una carga que me oprimía, dificultando cada respiro. Aprender a lidiar con las consecuencias de mis actos se convirtió en mi nueva realidad. La culpa, la decepción, la incertidumbre, eran sentimientos que me acompañaban constantemente. Pero en medio de todo ese dolor, también había un atisbo de esperanza, la posibilidad de la reparación, la posibilidad de reconstruir lo que había roto. ¿Sería capaz de hacerlo? El camino hacia la reconciliación fue largo y tortuoso, un ascenso penoso por una montaña empinada y llena de obstáculos. Cada paso era una lucha contra la culpa, contra el dolor, contra la incertidumbre. Pero había algo que me impulsaba hacia adelante, el deseo de reparar el daño causado, de reconstruir las relaciones que había roto. Con mi hermana, el proceso fue especialmente difícil. La confianza se había roto, y reconstruirla requería tiempo, paciencia y mucho esfuerzo por mi parte. Cada palabra, cada gesto, cada acción, estaba calculada para demostrar mi arrepentimiento sincero. Los silencios, aunque incómodos, eran momentos de reflexión que nos ayudaron a acercarnos lentamente. Con mis padres, la situación era diferente. Su amor incondicional siempre estuvo presente, pero el dolor por mi traición era evidente. Aunque las palabras de perdón sonaron sinceras, era consciente de que no bastarían. Necesitaba demostrarles con acciones mi cambio, mi arrepentimiento, mi compromiso con la familia. El perdón no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, lleno de altibajos, de momentos de tensión y de otros de entendimiento. Pero lentamente, con paciencia y esfuerzo, la tormenta fue amainando. La familia, aunque marcada por el dolor, empezó a recomponerse. Y en ese proceso de reconstrucción, yo encontré un nuevo sentido, una nueva esperanza. ¿Se logrará el perdón completo? El verano terminó. Las hojas de los árboles empezaron a cambiar de color, anunciando la llegada del otoño. La atmósfera del pueblo costero, antes vibrante y llena de vida, ahora era melancólica, serena, como si respirara un suspiro de despedida. Y yo, con ella, sentía el final de una etapa, el cierre de un capítulo intenso y doloroso de mi vida. Llevaba conmigo las cicatrices del verano, las heridas emocionales del enfrentamiento familiar, la culpa por haber traicionado la confianza de mi hermana, la incertidumbre sobre el futuro de mi relación con Mateo. Eran marcas profundas, pero también lecciones aprendidas, experiencias que habían moldeado mi carácter, mi forma de ver el mundo. El futuro era incierto, un camino sin mapas, lleno de interrogantes. El amor seguía ahí, pero ahora estaba entrelazado con la culpa, la incertidumbre, el miedo a perderlo todo de nuevo. Pero, a pesar de la incertidumbre, había una chispa de esperanza, la esperanza de un nuevo comienzo, la posibilidad de construir relaciones más sólidas, de aprender de los errores, de crecer como persona. El verano había terminado, pero en mi corazón, algo nuevo comenzaba a florecer, algo frágil, pero lleno de potencial. ¿Qué me deparará el futuro? El eco del verano resonaba aún en mi memoria, un eco agridulce que mezclaba la intensidad del deseo con el peso de la culpa, la alegría fugaz de los encuentros clandestinos con el dolor profundo de las consecuencias. Era un recuerdo complejo, lleno de matices, un tapiz tejido con hilos de pasión, remordimiento y esperanza. Había aprendido lecciones valiosas sobre el amor, la lealtad y el peso de las decisiones. El deseo,
Esa fuerza impetuosa que me había llevado a actuar impulsivamente, había dejado paso a una comprensión más profunda de las consecuencias de mis actos. El verano había sido un torbellino de emociones, pero también un periodo de intenso crecimiento personal. El futuro, aunque incierto, no me parecía tan aterrador como antes. Había encontrado la fuerza para afrontar las consecuencias de mis actos, para reconstruir las relaciones dañadas, para aprender de mis errores. Las cicatrices del verano permanecían, pero ya no me definían. Eran simplemente parte de mi historia. Este verano me había enseñado el precio de las decisiones, el peso de la culpa, pero también la dulzura del amor y la importancia de la lealtad. Ahora, me enfrento al futuro, con una mezcla de esperanza y prudencia, con la convicción de que puedo construir un nuevo comienzo, más auténtico y responsable. Y aunque las cicatrices del verano aún duelen, ya no me paralizan. ¿Quieres saber qué pasa después? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte mis nuevas aventuras.